Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestro invitado de hoy nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Guido Lisi, nuestro hermano Guido Lisi, quien es apologeta y también colabora en la parroquia San Antonio de Padua, en la localidad Ingeniero Maswich, en la diócesis de Zárate, Campaña. Esto es en Buenos Aires. Muy bien, el tema que vamos a topar con nuestro hermano Guide es: ¿puede la Iglesia perdonar los pecados? La potestad de las llaves. Tema que sale de los numerales 981 a 983, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermano Guido, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Perfecto. Guido es la primera vez que está en este canal y lógicamente queremos presentarlo ante esta comunidad. Por favor, Guido, ¿nos puedes comentar sobre tu vida? ¿Qué te motivó a participar en este programa? ¿Cómo ha sido tu vida durante este tiempo? Tumultuosa, para decir de alguna manera. Yo nací y crecí protestante. Yo fui protestante toda mi vida, hasta los 38 años de edad. Hijo de pastores misioneros, serví en la misión en la República Popular China por algo así como 14 años, con mi familia. Me fui cuando era muy joven, tenía unos 18 años creo cuando me fui. Volví ya como padre de familia. Y durante todo ese tiempo algo que siempre hubo una necesidad de encontrar algo que yo sabía que no estaba encontrando. Lo hablé con mi papá, que era bajo quien servía yo, lo hablé con pastores, lo hablé con otros misioneros, lo hablé con mucha gente. Y nadie realmente podía ayudarme a poner el dedo sobre la llaga, que era exactamente lo que yo estaba buscando. Lo que me lleva a internarme en la Biblia y me pongo en una travesía de 10 a 40 capítulos diarios por algo así como 15 años. No fue algo lento, no fue algo rápido, no fue algo fácil para mí, porque yo no solo era protestante, yo era protestante anticatólico. Si yo hubiera podido perseguir a la iglesia con sangre, lo hubiera hecho. Entonces, fue cuando el Señor me termina cerrando todas las puertas en China. Entiendo que se avecina una vuelta de página, que yo vengo a Argentina, un país en el que no había estado por mucho tiempo. Mi esposa, China también, con mis 3 hijos, el más chiquito tenía menos de 5 años, venimos todos para acá y en ese proceso de adaptarme y darme cuenta que no podía adaptarme, en un proceso de unos 5 años, el Señor me va llevando desde lo que yo siempre conocí
a decirle a mi esposa una noche, creo que Dios me está llamando a la Iglesia Católica. Decirlo así casi me dio escalofríos. A partir de ese momento creo que no pasó un mes que yo estaba en la parroquia San Antonio de Padua, en el despacho de párroco, al que he frecuentado casi todos los sábados desde entonces. Así que en muy breves palabras ha sido eso. Y desde entonces, desde mi confirmación, he estado con todas mis fuerzas, con todo lo que puedo hacer, con todos mis recursos, sirviendo a la iglesia, la que antes injuriaba y hubiera perseguido con violencia si la ley me lo hubiera permitido. Así que esa es, en muy pocas palabras, lo que pasó desde antes hasta la hora. Muy bien, muchas gracias. El testimonio completo, dice, lo puede revisar en mi canal. Muy No, bien, ni siquiera lo tengo ni siquiera lo tengo en mi canal, no. Di mi testimonio completo en otras entrevistas, nunca en mi canal, no sé por qué. con Santiago. Claro, en el canal de Santiago lo dice. Muy bien, muy bien. Gracias, Guido. Gracias por esa predisposición de colaborar con este programa. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Estanislao, quien fue obispo y mártir, que entre las dificultades de su época fue constante defensor de la humanidad y de las costumbres cristianas. Rigió como buen pastor la iglesia de Cracovia, ayudó a los pobres, visitó cada año a sus clérigos y, finalmente, mientras celebraba los divinos misterios, fue muerto por orden de Boleslao, rey de Polonia, al que había reprendido. Esto en el año 1079. La cita bíblica que hemos escogido para el programa de hoy está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 22 al 23, que dice: Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. El tema que vamos a topar hoy es: ¿puede la iglesia perdonar los pecados? La potestad de las llaves. Guido, por favor, ¿nos adelantas una breve introducción a este tema? A ver, cuando hablamos de las llaves del reino de los cielos que el Señor Jesucristo le entrega a Pedro particularmente, a los demás apóstoles, Él después les da la potestad de atar y desatar en el cielo y en la tierra, en comunión con Pedro. Pero el primero que recibe este encargo, esta misión, este honor, digamos, tanto en cambio de nombre de Simón a Pedro, a Kefa, piedra, roca, hay una, que eso también, si hay tiempo después lo hablamos, eso viene de Isaías 22, el Señor Jesús estaba usando una tipología que ya aparecía en los profetas, de qué significaba llevar las llaves, ¿no es cierto? De eso podemos hablar después. Y entonces el Señor le da a Pedro potestad de atar y desatar en los cielos y en la tierra. Ahora, es muy llamativo la forma en la que Jesús le dice eso. Le dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, el que tenía las llaves del reino, eso era real, era un político, una persona con cargo político, era el mayordomo de la casa real. Esto lo vemos no solamente en Israel. Por ejemplo, en el libro de Génesis también lo vemos con el faraón. El faraón nombra como mayordomo de su casa a José y no le da llaves, le da el anillo real. Lo mismo vemos en el libro de Esther, el rey Asuero, cuando él nombra a Amán, el impío que quería matar a todos los judíos, como su mayordomo, también le da el anillo. Y después cuando nombra a Mardoqueo, hace lo mismo, le da el anillo real. En Jerusalén, en el reino davídico, no había esta esta impartición de autoridad, de mayordomía real por medio de un anillo, sino que era con las llaves del palacio. El que tenía las llaves del palacio funcionaba en lugar del rey.
tenía autoridad real, subordinada, él no era rey. Pero si el rey estaba en campaña, si el rey estaba de viaje, si el rey estaba indispuesto, el que tomaba decisiones vinculantes para todo el reino era el mayordomo, era el que se quedaba en la casa. E incluso cuando el rey estaba presente, muchas decisiones el rey las delegaba sobre el mayordomo. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro, a vos te doy las llaves del reino, lo que está diciendo está proclamando un momento fundacional. Este es un nuevo reino. El reino prometido al Emanuel, cuyo reino no tendrá fin, decía la profecía de Isaías. El reino prometido tiene un nuevo rey, que es el descendiente de David, el hijo de David, el Mesías. Y ese nuevo reino, bajo un nuevo rey, va a tener un nuevo mayordomo, con las llaves del reino, que va a tener autoridad sobre el reino cuando el reino está presente, cuando el reino está físicamente presente, porque sabemos que Cristo está presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo, pero hasta que Él venga a tomar el trono, el que está a cargo del reino, el que tiene las llaves del reino, es Pedro. Ahora, a los demás apóstoles les da la autoridad de atar y desatar, lo mismo que a Pedro antes. Es decir, todo el colegio apostólico iba a poder atar y desatar. Solo uno iba a tener las llaves. ¿Qué significa esto? Atar y desatar en el primer siglo, en el mundo judío del primer siglo, entre los fariseos, los escribas, los saduceos del templo, ellos entendían muy bien lo que significaba el término atar y desatar. Significaba, básicamente, tener la autoridad para ordenar, para dar mandamiento vinculante o para prohibir. Eso era una especie de término legal de la época. Entonces, Jesús no está usando términos sueltos, está agarrando una tipología de Isaías, lo está constituyendo a Pedro como mayordomo, le está dando a él la autoridad para tomar decisiones vinculantes sobre toda la iglesia, y después, en comunión con Pedro, le da al resto de los apóstoles la misma autoridad. Es decir, el colegio apostólico puede tomar decisiones vinculantes para toda la iglesia en todo momento, desde el momento que Jesús lo instituyó hasta que Él venga. Y Pedro, con las llaves del reino de los cielos, tiene autoridad de mayordomía sobre toda la iglesia desde ese momento hasta que Cristo venga. Eso significa que Él actúa de manera subordinada en nombre del rey. Él no es el rey, Él sirve al rey. Él es el siervo de los siervos de Dios. Pero con las llaves, Él toma la responsabilidad del mayordomo de la casa como quien tiene que entregar el reino de nuevo al rey cuando regrese. Perfecto, muchas gracias, Guido. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, nuevamente con ustedes, estamos continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña nuestro hermano Guido Lisi. Él es apologeta y sirve también en la parroquia San Antonio de Padua de la localidad Ingeniero Maswich, de la diócesis de Zárate Campana, en Buenos Aires, Argentina. Con quien estamos tratando el tema: ¿puede la Iglesia perdonar los pecados? La potestad de las llaves. Numerales 981 a 983 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral que vamos a analizar es el 981, que dice: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Este ministerio de la reconciliación
No lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores, anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo y llamándoles a la conversión y a la fe, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con Dios y con la Iglesia gracias al poder de las llaves recibido de Cristo. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Hermano Guido, por favor, sus comentarios y explicación de este numeral. Bueno, a ver, recordemos que acá estamos estudiando el credo, el símbolo de los apóstoles, y el credo niceno-constantinopolitano. Acá estamos creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos hablando de la operación del Espíritu Santo, y dónde es que la operación del Espíritu Santo se ve por excelencia. Es en el cuerpo de Cristo, del cual Él mismo es cabeza. Ahora, hay dos cosas acá que son muy importantes, muy importantes. Y esto responde a la pregunta que muchas veces surge: ¿cómo puede un hombre, pecador como yo, perdonar mis pecados en nombre de Cristo? Para uno de afuera, o para algún sectario de algún lado, o cismático, van a decir: ¡qué arrogante! Arrogarse el derecho de escuchar mis pecados y actuar en nombre de Cristo, dándome absolución. Y terminan repitiendo las mismas palabras de los fariseos cuando Jesucristo sana al paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados, que dicen: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sin darse cuenta, todo el que no entiende esta doctrina tan central de la vida de la iglesia termina haciéndose eco de las palabras de los hipócritas que condenaron a Cristo a la cruz. Entonces, cuidado, tenemos que entender qué es lo que está pasando acá. El reino de los cielos no es una nube flotando de ideas y sentimientos y asentimientos doctrinales de un grupo desconocido de gente aquí y allá en el mundo que solo Dios conoce, y que estamos conectados por el Espíritu Santo, y que en realidad es todo muy espiritual y estamos levitando a medio metro del suelo. No, el reino de los cielos es visible, es tangible, en germen. Todavía no se ha cumplido en su plenitud. La iglesia funciona en esperanza de la plenitud del reino. Sin embargo, el reino de los cielos ha sido establecido en la tierra en el momento que Cristo fundó su iglesia. La iglesia es visible, palpable, tangible. Ahora, cuando Jesucristo imparte las llaves, hablamos un poco de lo que significa recién, pero quiero enfocarme no solo en el tema de las llaves, sino en dos frases de Jesucristo. Una la acabamos de leer acá, que es: los pecados van a ser perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les van a ser retenidos a los que ustedes se los retengan. Y la otra es: les doy autoridad para atar y desatar en los cielos y en la tierra. Piensen por un momento lo que esto significa. Jesucristo está atando la decisión del cielo a lo que el magisterio haga acá abajo. El magisterio promulga un dogma de fe y doctrina, ata eso sobre las conciencias de los santos, y eso queda atado en el cielo. El magisterio desliga a la iglesia de tal o cual práctica, porque, no sé, capaz que es una mala práctica o algo momentáneo del pasado, y lo desliga como algo que no hace falta continuar practicando. Ese desligamiento toma lugar también en el cielo. Es decir, el magisterio acá decide
y el cielo acompaña. Y lo más asombroso es que no da condicionales. No dice van a atar y desatar en los cielos y en la tierra, en tanto y en cuanto hagan las cosas de tal o cual manera. Cristo no pone condicionales. Eso no significa que el cielo va a apoyar el pecado. Significa que Cristo se iba a encargar de que su iglesia estuviera perfectamente dotada en el momento necesario, cuando más lo necesitaran, con la ayuda del Espíritu, para no errar en la guía del pueblo de Dios. Ahora, de la misma manera, Jesucristo está diciendo, el perdón de los pecados se va a materializar por medio del ministerio de ustedes. Ustedes van a decir, te perdono, y Dios va a decir, te perdono. Ustedes van a decir, retengo tus pecados, y Dios va a negar el perdón a esa persona. Piensen el nivel de autoridad que eso requiere. Especialmente cuando hablamos de hombres falibles, de hombres pecadores. Porque sí, hemos hablado en otros, supongo, ya pasamos esa parte, la infalibilidad del magisterio, que el magisterio es infalible en ciertas ocasiones, no siempre, es decir, un integrante del magisterio no es infalible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no, es un hombre pecador. Y sin embargo, a la hora de actuar en nombre de Cristo, es Cristo mismo que actúa por medio de él. Entonces, cuando Jesucristo entrega esta autoridad al colegio apostólico, sí suena arrogante, sí suena demasiado grande, sí suena exagerado, que Dios va a atar su decisión y su perdón a la decisión de hombres. Y Cristo dice, sí, porque yo me voy a encargar de que por medio de mi espíritu, estos hombres, cuando tengan que operar, no fallen. Entonces, ¿puede la iglesia perdonar pecados? Absolutamente. Es más, si la iglesia no pudiera perdonar pecados, piense lo que eso significa para usted. Porque ahora, su relación con Dios, cómo Dios lo ve, su posición delante de Dios, pasa a un grado meramente subjetivo. Yo creo que estoy bien con Dios. Ajá. ¿Y si no lo estoy? Yo viví toda mi vida en buena conciencia. Sí, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente perverso, tanto que ni siquiera yo puedo conocer mi corazón. No, yo caminé lo mejor que pude, lo mejor que entendí. Bueno, la Biblia dice que hay un camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Si yo tengo que definir mi posición con Dios y en base a lo que yo siento, hoy estoy tocando el cielo, mañana estoy en el infierno. Porque somos así de inestables. Pero cuando la iglesia tiene la autoridad de decirme, no, todo lo que vos pienses de vos mismo ahora, toda la culpa que vos cargas, todo lo que vos te acusás ahora está entre vos y tu propia conciencia porque delante de Dios estás perdonado. Eso me da seguridad. Decir, ¿sabes qué? Estoy perdonado. Borrón y cuenta nueva. De otra manera, yo no tengo forma de saber realmente que fui perdonado. ¿Cómo sé que Dios escuchó mi oración? ¿Cómo sé que mi oración pidiendo perdón era pura? ¿Cómo sé que tenía las intenciones necesarias? ¿Cómo sé que no estaba orando con, no sé, mala conciencia, malas intenciones en mi corazón, con egoísmo, con maledicencia, con algún pecado que ni siquiera yo me di cuenta? ¿Cómo sé que Dios me escuchó y me perdonó? Simplemente porque me arrodillé y pedí perdón. Bueno, la iglesia dice, no lo sabes por eso. Lo sabes porque cuando venís al sacerdote y él te dice, yo te absuelvo, significa Cristo te absuelve. Él materializa en ese momento los efectos de la sangre de Cristo derramada en la cruz sobre tu vida, sobre los pecados que vos acabas de confesar. Entonces, espero que responda eso a la pregunta. ¿Puede la iglesia perdonar pecados? Absolutamente. Y si no lo hiciera, no tendríamos ninguna garantía de estar perdonados en ningún momento. Perfecto, muchas gracias, Guido. Eso es una verdad inmensa, es una verdad increíble y sumamente grande. Y que Es no se más, ha déjeme entendido. agregar algo. Déjeme agregar algo, me estoy trabando.
La iglesia también extiende el perdón de los pecados, no solamente en la confesión, también lo extiende en el bautismo. Si la iglesia no puede perdonar pecados, el bautismo es un acto que lo podríamos ahorrar en realidad, porque es todo un acto superficial, no tiene ningún significado, no tiene ningún poder. Sin embargo, cuando la iglesia bautiza a la persona, todos sus pecados, el pecado original, la mancha del pecado original y todos sus pecados personales hasta ese momento quedan completamente borrados. Si creemos que la iglesia puede hacer eso, ¿por qué vamos a dudar que la iglesia puede perdonarme cuando vuelvo a pecar? Increíble. Y no se ha entendido porque nadie quiere confesarse casi. Es raro eso, ¿no? Bueno, pero vamos a Tenía, tomarnos. Ah, no, sigue, sigue. no, teniendo tal garantía, teniendo tal regalo ahí, ¿por qué no ir? No sé, no lo entiendo. Lo dejo ahí, no voy a opinar. Listo, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente regresamos con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuestro hermano Guido Lisi. Él es apologeta. También colabora en la parroquia San Antonio de Padua de la localidad Ingeniero Maswitz. Esto es en la diócesis de Zárate Campana, en Buenos Aires, Argentina. ¿Con quién estamos tratando el tema? ¿Puede la iglesia perdonar los pecados? La potestad de las llaves, numerales 981 a 983. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Allí tenemos muchísimos videos, 280 exactamente hasta el momento. Bien, el siguiente numeral dice, el 982 dice, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Hermano Guido, por favor, tú. A ver, no Comentarios creo que exteriores. haya mucho que decir acá. No creo que haya mucho que decir acá. Literalmente te está diciendo, a ver, acá a mí me manda a un episodio entre Jesucristo y Pedro, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no hasta 7, 70 veces 7. O sea, si tu hermano viene 7 veces al día a vos, confesándote el mismo pecado, vos 7 veces lo perdonás. Es decir, le estaba diciendo a Pedro, vos vas a tener que enfrentar gente, lidiar con gente, cuidar de gente, que es tan pero tan torpe, que va a seguir cayendo en el mismo pecado. ¿Tu respuesta?
vos lo perdonás. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a pedirte perdón a vos, en realidad me lo está pidiendo a mí. No tenés derecho a decirle que no. No tenés derecho a rechazar su arrepentimiento. Pero no dijimos en el numeral anterior que los pecados de los que ellos les retuvieran iban a quedar retenidos. Sí, pero la iglesia no retiene los pecados sobre alguien porque de repente no le gustó la persona, sino porque quizá no hay arrepentimiento sincero, porque no hubo una confesión verdadera, porque hay pecados ocultos que la persona no está confesando. Pueden haber varias cosas, pero si la persona viene en sinceridad y dice, Padre, he pecado, el pecador se está acusando y viene delante del tribunal de Cristo para obtener perdón. Y Cristo le dice, si 7 veces al día viene a pedirte perdón, 7 veces, aunque sea por lo mismo, el mismo tipo, viene a tu confesionario 7 veces al día, vos lo perdonás. Vos lo perdonás. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no tiene límite. Y es por eso que cuando la iglesia tiene que administrar un tan grande peso, pesa en lo que pesa el perdón de Dios en la eternidad, que 3 horas del Hijo de Dios colgado en una cruz hasta morir, redime los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que va a creer. Todos. A él lo crucifican, él queda en la cruz por 3 horas, sumamos desde su arresto. Bueno, esas horas de sufrimiento, que fue gran sufrimiento, pero un hombre con unas horas de sufrimiento le compra la redención a todo el mundo, a toda la historia de la humanidad. Mira la grandeza de la dignidad, del valor de la víctima inmolada, tanto que Él pesa más que todo el universo. Él muere por todos, ya están todos perdonados. Lo único que tienen que decir es, me arrepiento. Entonces, la iglesia dice, tiene poder de perdonar. No solo que tiene poder de perdonar, no hay pecado tan grande que no pueda perdonar. ¿Por qué? Porque la iglesia no fabrica el perdón de los pecados, lo administra. La iglesia es administradora de los bienes comprados por Cristo en la cruz. Los bienes vienen de la cabeza, vienen de Cristo. La iglesia, en acción de mayordomía, recibe esos bienes y los reparte al necesitado. Así que no hay ningún pecado. No hay nadie que haya pecado tanto, ni tantas veces, ni tan gravemente, que si viene a confesión y dice, he pecado, sin excusas, sin tratar de justificarse, directamente viene y dice, pequé, hice esto. Con un corazón arrepentido, no hay forma que la iglesia no pueda perdonarlo. Es más, tiene el mandato de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital, ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el hermano Guido Lisi, apologeta. Colabora también en la parroquia San Antonio de Padua, en la localidad Ingeniero Maswich, en la diócesis de Zárate Campana. Esto es en Buenos Aires, Argentina. El tema que estamos analizando es, ¿puede la Iglesia perdonar los pecados? La potestad de las llaves. Tema obtenido de los numerales 981 a 983.
lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro saludo al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. El siguiente y último numeral, el 983, dice: la catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Si en la iglesia no hubieran remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Hermano Guido, por favor, su comentario y su explicación. Acá estamos cerrando en realidad lo que venimos diciendo. Y acá me gusta que el catecismo apila a 3 santos, dando citas de ellos. El primero es San Ambrosio, el que dice: el Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Eso lo dice San Ambrosio, quien fue el que, fue instrumental en la conversión de San Agustín, cuya cita también tenemos abajo. Es decir, lo que vemos acá, incluso de San Juan Crisóstomo, los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan acá abajo. Es lo que estábamos diciendo hace un rato cuando hablábamos de la autoridad de atar y desatar. La iglesia sanciona y Dios sanciona. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que Dios ate su sanción, su decisión, su acción a la decisión de hombres? Pues porque es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habitando en la iglesia, que guía a estos sacerdotes a hacer las cosas de tal manera y con tanta, incluso dentro de su torpeza, porque los sacerdotes pueden ser torpes también, porque son humanos, lo hacen con tanta excelencia de espíritu delante de Dios, no por su propia, ¿cómo se dice? No por su propio valor moral, no porque el sacerdote sea santo, no porque el sacerdote esté en las mejores condiciones delante de Dios en ese momento, sino porque en ese momento el Espíritu Santo actúa en él de tal manera que Dios recibe la sanción perdonadora de ese sacerdote en la tierra y extiende el mismo perdón en los cielos. Esto es algo, el apóstol Pablo lo decía de esta manera: somos vasijas de barro a quienes se les ha dado un gran misterio, un gran tesoro. ¿Qué está diciendo? Lo que llevamos, lo que portamos, el misterio que ministramos, es un tesoro incalculable. El mundo entero no alcanzaría para repagar ese tesoro. No alcanzaría para comprar ni una partecita de ese tesoro. Y Dios se dignó a que tal poder, tanto valor, tanta excelencia divina pose y repose y habite en simplemente hombres que son nada más que vasijas de barro, resquebrajadas, inútiles a veces,
Es como que no la puedes usar para nada más que algunas cosas básicas, pero cuando Dios la toma, la hace portadora de algo inconmensurable. Y acá, estos tres sacerdotes que hablan acá, hablan con un tono de sorpresa. Si vos te pones a pensar lo que está pasando, ellos no están alardeando de esto. Escuchá lo que dice San Agustín, perdón, San Ambrosio. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, que sus pobres servidores cumplan en su nombre cosas que ni siquiera los ángeles pueden cumplir. Él dice, sí, somos pobres servidores, somos gente rota, somos gente pecadora, nosotros también sufrimos tentación, nosotros también luchamos con el pecado, y sin embargo, cuando miro el poder que Dios me confirió para obrar acá lo que Él está obrando allá, me sorprende. Hay un anodamiento de parte de San Ambrosio acá que dice, esto es impresionante, porque yo me miro a mí y no me veo digno de esto, yo soy un pobre servidor, y Dios quiso que los servidores de su Hijo tuvieran este poder. San Crisóstomo dice que ni siquiera a los ángeles ni a los arcángeles Dios les dio esto. Dios sanciona, Dios ata su decisión a la decisión de los hombres. Y mirá lo que dice San Agustín, bueno, lo que decíamos hace un rato. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, no habría ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Y por eso dice, demos gracias a Dios, que ha dado a la iglesia semejante don. Y él habla también de esto, no con un espíritu de alardear. Dice, mira el semejante don que Dios le dio a la iglesia. Y él dice, prácticamente hablando, si lo aterrizamos a la realidad, si la iglesia no fuese capaz de otorgar el perdón en nombre de Dios, no hace falta tener iglesia. Ya está. Desmantelala, desarmala, disolvela, cerra todo. Porque lo que la iglesia se supone que sea es el reino de Dios en la tierra. Significa que el pecador viene y es admitido al reino de Dios. ¿Qué significa ser admitido al reino de Dios? Bueno, que la persona nace de nuevo, que sus pecados son perdonados, que es hecha una nueva criatura. Y si la iglesia no puede perdonar pecados, nada de todo eso puede pasar. Así que no hay reino de Dios en la tierra, la iglesia es una farsa y estamos todos igual de perdidos en nuestros pecados que antes de que Jesucristo muriera. O sea, las consecuencias de negar el sacramento de la confesión y su poder son eternas, porque Dios ató un poder trascendental y eterno a este sacramento de la confesión y a la operación de la iglesia. El sacramento del bautismo, la iglesia otorga remisión de pecados, lava los pecados en el nombre de Cristo y los pecados quedan lavados. El bautizado vuelve a pecar, vuelve a caer porque no perdió la capacidad de pecar, todavía tiene malos hábitos, tiene hábitos desordenados, pasiones desordenadas que tienen que ir alineándose al plan de Dios, y cada vez que viene al confesionario es como volver a las aguas bautismales una vez más. Los pecados nuevamente son removidos, son lavados, son anulados. ¿Por qué? Porque hay una promesa en Filipenses 1, versículo 6. El apóstol San Pablo dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso no es una fantasía. Eso no es una idea esotérica. Eso es real. Por la actividad de la iglesia, sacramento tras sacramento, confesión tras confesión, Eucaristía tras Eucaristía, la obra que comenzó en tu bautismo va a ir perfeccionándose. Vos vas a ir te vas a ir convirtiendo realmente en una persona más y más santa, cuanto más aprendas a confiar en el poder de Dios y no en vos mismo. ¿Y qué mejor manera de confiar en el poder de Dios que confiar en el poder que Dios le dio a la iglesia? Quiero que Dios me otorgue perdón. Bueno, ya sé dónde ir y ya sé qué hacer. Yo sé que voy ahí y yo salgo perdonado. No, pero me da vergüenza decir esto. Sí, ya sé que da vergüenza. Lo que hiciste probablemente sea muy vergonzoso. Y sin embargo,
hay un encargado del rey ahí, con un encargo solamente. Vienen arrepentidos, vos los perdonás en mi nombre, yo los perdono por medio tuyo. Hay una garantía de que el pecado es removido, y por cada vez que nosotros pasamos por estos sacramentos, más gracia nos es conferida para tener más fuerza, más estabilidad, más firmeza, más madurez, más crecimiento espiritual hasta llegar a la perfección, que es lo que la Biblia nos promete por puño y letra de San Pablo en Filipenses capítulo 1. La buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Él te quiere santo y Él te va a hacer santo. Depende de vos cuánto dura este proceso. Porque si vos sos obediente a la enseñanza de la iglesia, si vos confesás tus pecados, si vos prestás atención a lo que te dice el sacerdote, si vos seguís la guía del Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu te va a guiar a perfecta santidad. Él lo puede hacer y lo ha hecho con muchísimos santos. Y acá hemos mencionado 3 nada más. Él lo puede hacer también con vos. Y para hacerlo fácil, tangible, visible, accesible, sencillo, puso todo de una manera fácil, accesible, en una administración casi deliberada de parte de Dios en la iglesia, en la que le dijo a sus servidores: ustedes van a hacer esto, y cada vez que ustedes hagan esto, allá en los cielos, lo que ustedes pronunciaron acá, pasa allá en los cielos. Así que hasta acá lo que puedo compartir. Probablemente haya mucho más que decir, pero hasta acá me da el bocho hoy. Perfecto, muchas gracias, Guido. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento al hermano Guido por esa predisposición de enriquecer este programa con su conocimiento y experiencia. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia de Radio La Tacunga, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube. Un abrazo para ellos, un abrazo rompecostillas, como se sabe decir, o un abrazo virtual. Ya, muy bien. Este es un propio de Ecuador, un abrazo rompecostillas. Me encantó, me encantó. Sí. Adóptalo. Muy bien. Entonces, un saludo también a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermano Guido, no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Bueno, a ver, para cuando esto salga ya va a haber terminado Semana Santa, pero bueno, no nos confesamos solamente durante Semana Santa. El crecimiento de la fe, el crecimiento en la fe, comienza por medio de la negación al yo, la negación de uno mismo. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi orgullo, yo tengo mis expectativas, yo tengo mis ideales. Yo creo que las cosas deberían hacerse así. Cuando yo depongo todo eso, y simplemente obedezco a lo que la iglesia me dice, la santidad es un paso a la vez. ¿Es difícil? Sí. ¿Es accesible? Absolutamente. Dios quiere que seamos santos y nos ha dado todos los medios para lograrlo. Así que gracias por la oportunidad. Que el Señor los acompañe en esta semana. Muchas gracias, Guido. Gracias, estimado público, por su seguimiento de este programa todos los sábados. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Pues hasta entonces, a portarse bien y sobre todo a recurrir a este sacramento de la confesión. Amén. Vamos a quedar nuevos, llenos de gracia. Gracias amigos, gracias Guido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina.
un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, pero apresurémonos. Gracias por venir.